Curso avanzado de la Brigada Multifuncional de Coordinación. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de repliegue y evacuación y la de comunicación. Capítulo 1. Puesto de mando. ¿Qué es el puesto de mando? De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 003 Segov 2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar, se identifica al puesto de mando como el órgano operativo integrado por las personas de mayor jerarquía o miembros autorizados por sus instituciones para la toma de decisiones coordinadas en la atención de una emergencia o un desastre. Para efectos prácticos, presentaremos los diferentes puestos de mando que deben integrarse en la Ciudad de México cuando sucede un fenómeno perturbador que obligue a determinar una declaratoria de emergencia. Sin embargo, esto no es exclusivo para la Ciudad de México, ya que sirve de ejemplo para otras entidades de la República Mexicana. Aquí es importante tomar en consideración que los puestos de mando se establecen para que las personas titulares puedan tomar decisiones, por lo que su organización, protocolos de actuación, responsabilidades y planes para atender la contingencia deben realizarse desde la etapa de prevención y no hasta que se origine una contingencia. En lo personal, tuve la oportunidad de integrar el puesto de mando del Poder Judicial de la Ciudad de México, que actuó y operó en el sismo de septiembre del año 2017, logrando una integración de todas las partes de forma armónica y ordenada, mismo que fue presidido por el titular de esta honorable institución y quien en todo momento estuvo al tanto de la información y fue quien tomó las decisiones con base a nuestras recomendaciones, por lo que la vuelta a la normalidad se efectuó en un tiempo corto, siendo la primera institución en operar en la Ciudad de México como consta en los registros correspondientes. En el caso de los inmuebles o centros de trabajo, muchas veces se considera que esta actividad corresponde a los integrantes del Comité Interno de Protección Civil o Unidad Interna de Protección Civil, pero no es el caso. Como veremos, estas atribuciones las tienen los responsables o autoridades del inmueble, dependencia o institución, y como se explicará más adelante, las áreas de protección civil se vuelven asesores técnicos para coadyuvar en la toma de decisiones. En la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se identifica el siguiente escalonamiento en cuanto a puestos de mando se refiere. Puesto de mando a nivel de la Ciudad de México. Es el centro de mando estratégico de la Ciudad de México. Su definición es el puesto de mando donde se operará el Comité de Emergencias para el análisis, manejo de información, coordinación de acciones y toma de decisiones en caso de emergencia o desastre. Se refiere al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, llamado C5. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y desastre, ocasionado por la presencia de fenómenos perturbadores. Nivel: Ciudad de México. Órgano que lo establece el Comité de Emergencias. Integrantes: Jefatura de Gobierno, ¿quién lo presidirá? Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Obras y Servicios. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Secretaría de Salud
Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Movilidad, Fiscalía General de Justicia, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las personas que sean convocadas por la Jefatura de Gobierno. Con la emisión de la declaratoria de emergencia, la Secretaría solicitará la integración del Comité de Emergencias. El Comité de Emergencias podrá instalarse de manera permanente en el Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de México o donde el Comité de Emergencias lo determine. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y desastre ocasionados por la presencia de fenómenos perturbadores. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizará la situación de emergencia o desastre que afecte la Ciudad de México, a fin de evaluar las condiciones prevalecientes en cuanto a daños y necesidades, tendientes a instruir sobre las acciones de asistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras, así como impulsar la recuperación en el menor tiempo posible, hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del impacto por el fenómeno perturbador, determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la emergencia o desastre, así como los recursos indispensables para ello. Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la emergencia y definir los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción e instruir su aplicación y supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas hasta el total restablecimiento de los servicios vitales y los sistemas estratégicos. Puesto de mando para los integrantes del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Artículo 124. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los integrantes del sistema y consistirán en establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas características y funciones se establecerán en el reglamento y en la norma técnica. Aquí es muy importante determinar quiénes integran ese sistema de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México y, como se expuso anteriormente, según la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, deben instalar su propio puesto de mando. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen corresponsablemente. Quienes también deben instalar su propio puesto de mando son las dependencias y entidades de la administración pública, las alcaldías de la Ciudad de México, las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y organizaciones de la sociedad civil, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos, medios de comunicación y centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, estos niveles de organismos o instituciones, en caso de una declaratoria de emergencia, deben establecer su puesto de mando con los integrantes, de acuerdo
a su nivel de estructura. Dependencias y entidades de la administración pública. Alcaldías de la Ciudad de México. Organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados. Organizaciones de la sociedad civil. Poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos, medios de comunicación y centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Puesto de mando en el nivel de zona de emergencia o desastre. Artículo 155 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El puesto de mando será el órgano operativo encargado de la coordinación, atención y administración de los recursos humanos, técnicos y materiales dentro de la zona de emergencia o desastre. Artículo 156 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La persona a cargo del puesto de mando es el servidor público de la Secretaría, encargado de la atención in situ de las emergencias o desastres. En él se depositará la autoridad máxima para el uso de los recursos necesarios para atenderlos. Artículo 157 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En caso de emergencia o desastre, la persona a cargo del puesto de mando se auxiliará de las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías. Nivel: zona de emergencia o desastre. Órgano que lo establece: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Integrantes: servidor público de la Secretaría encargado de la atención in situ de las emergencias o desastres. Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías. Puesto de mando de los inmuebles destinados al servicio público. Por lo que corresponde al acuerdo por el que se dan a conocer los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público, términos de referencia 005-2020, referentes al puesto de mando, se especifica: la persona responsable de la coordinación general del Comité Interno de Protección Civil deberá elaborar de manera conjunta con el área competente un plano del inmueble destinado al servicio público o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios, en el cual se señale el equipamiento y la zona para atención de emergencias, que contenga lo siguiente, según aplique: la ubicación del puesto de mando durante una emergencia. Nivel: inmuebles destinados al servicio público. Órgano que lo establece: institución del servicio público. Integrantes: personas de mayor jerarquía o miembros autorizados por sus instituciones para la toma de decisiones. Puesto de mando de los establecimientos. En el acuerdo por el que se dan a conocer los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para establecimientos 002-2019, se especifica lo siguiente. Apartado 8.20. Se señalará un plano o croquis del inmueble o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios, que contenga lo siguiente: la ubicación del puesto de mando durante una emergencia. Nivel: establecimiento. Órgano que lo establece: institución del servicio privado. Integrantes:
personas de mayor jerarquía o miembros autorizados por sus centros de trabajo para la toma de decisiones. Amigos brigadistas, el que ustedes tengan un puesto de mando, ya sean del servicio público o establecimientos, es muy importante. Ustedes están en un centro de trabajo y deben de tener un puesto de mando como lo vimos anteriormente. Los invitamos a crear este puesto de mando para su beneficio y que las personas de mayor jerarquía tomen las decisiones adecuadas y ustedes, como la parte técnica, ayuden a ellos a tener esa información que les va a servir para la toma de decisiones. Bendiciones y continuemos capacitándonos en la ruta de capacitación de protección civil para brigadistas.